Ok. Querido Alfonso Ropero, al final puedo tener el gusto de compartir contigo. Bueno, esta nueva, no es nueva, pero sí se ha hecho más latente esta modalidad de charlar, bueno, a través de lo que ha sido este año de pandemia. Te doy muchas gracias por aceptar mi invitación. Para mí es un privilegio, un honor y me llena el alma de alegría que hayas aceptado conversar conmigo, sin saber lo que te iba a preguntar. No, mentira. Vamos a tener una charla muy amena, muy linda. ¿Todo bien por allá? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que el día ha sido un poco movidito, agua, nieve por algunos lugares, pero bien. Bueno, me alegro. Ya están vacunando en España, ¿no? Sí, sí, bueno, en teoría deberíamos ir más, pero van despacio. Quiere decir que todavía estamos en peligro gran parte de la población. Esto va lento. Sí, bueno, sí, ustedes son unos cuantos lo que pasa también, ¿no? Acá ya mi señora y mi suegra y mi madre ya están vacunadas con la primera dosis. Qué bien, qué bien. Están todos bastante mitad inmunizados. Leo. El único que no le han dado nada todavía soy yo, pero bueno. En nuestro caso, en mi caso, todavía no. No soy suficientemente mayor o viejo. No sé si eso es bueno o malo, pero no todavía no entras llego dentro a de la esa edad. franja. Estoy en la franja de espera. Bueno, sí. Bueno, pero entras en otras franjas y es un poco lo que nos convoca. Yo en la publicación de Facebook, cuando bueno, anuncié que iba a tener una charla contigo, bueno, aparte de recibir muchos mensajes de gente muy interesada en saber dónde verla, cómo verla, por dónde verla, una de las cosas que puse fue como un preámbulo, cómo surge esto de la Sociedad Iberoamericana de Filosofía. Porque, bueno, me trajeron el mate, viste que el mate acá en Uruguay es sagrado. Yo recuerdo que en un mail, un correo que estábamos intercambiando, tú me lo nombraste, pero muy por arriba, como abuelo de pájaro. Pero es una muy buena idea. Y nombrarme una buena idea a mí como abuelo de pájaro es peligroso. Porque soy un captor de ideas, pero incluso yo quiero saberlo, porque creo que nunca lo hemos hablado, cómo nace esta idea en tu corazón, en tu mente, o como quieras llamarlo, ¿cómo nace? Bueno, pues nace así de golpe y no hace tanto, porque al considerar nuestro entorno cristiano evangélico, tanto en España como en toda Latinoamérica, hay, digamos, una aparente pobreza intelectual y es difícil imaginar que pueda surgir una sociedad que agrupe a todos estos países de habla castellana o española sobre un tema tan poco tratado o a veces tan sospechoso como es la filosofía. Esto suena más a ya sociedades que están en países con más tradición protestante como Inglaterra o Estados Unidos, donde ciertamente hay o existen varias sociedades filosóficas. Pero surge la idea, si voy a ser sincero, por tu culpa, en el ¿Por sentido qué? de que vi No me, ilusionado. no me, no, no me eches la culpa a mí que llega a pasar algo y... Exactamente, no, yo tengo ideas, pero no soy organizador, yo sería un líder ideológico, pero no práctico. Y entonces te vi con ánimos y activo y simplemente te la transmití la idea como algo que, pensando en largo plazo, pero la cosa ha ido deprisa. Sí. Y también ha ido deprisa pues el ver que ciertamente hay cierta expectativa, cierta ilusión
y algunos incluso dicen que sería muy bueno que pudiéramos, no sé, como ofrecer programas Sí, eh, sí, para pastores, sí, sí. pastores con inquietud, claro, que puedan ver cómo compaginar Mm. filosofía, razón, en un sentido práctico y en un sentido que yo llamo misionero, porque tenemos una misión cara al inconverso, al no creyente, que es la salvación por fe sola, la conversión, el arrepentimiento, pero tenemos una fe, una misión también cultural, llegar al pensamiento, llegar a la mente, llegar a las ideas. Y entonces, bueno, todas esas cosas siempre han anidado en mi cabeza, pero nunca cobraban forma fáctica o práctica, porque no veía apoyo, esa es la verdad, no Claro, veía respuestas. Entonces, ¿para qué plantear algo claro. que parecía como que estaba solo en la mente, no en la realidad objetiva? Bueno, sí, sí. Bueno, creo que hicimos una buena, un buen complemento, porque a mí me pasó lo contrario. Yo he intentado hacer muchas cosas. Intenté tener una editorial para editar libros de ese estilo, que fracasó. Yo soy muy de hacer cosas, de lanzarme, de probar y bueno, ensayo y error. Y no temo a equivocarme ni fracasar, porque digo, la verdad que no tengo temor de eso. Pero me faltaba un espaldarazo, una cabeza, me faltaba Alfonso Ropero. Y bueno, creo que Dios nos ha unido con ese sentir. Y sí, estoy de acuerdo contigo, me alegra escuchar tu pregunta, tu respuesta, perdón. Y pensando en otra pregunta que quería hacerte, en una charla que tuvimos por teléfono, no sé si vos lo recordarás, pero vos me dijiste algo que a priori a mí me marcó mucho, y lo comento constantemente, por lo menos con mi círculo de confianza, me dijiste, Adrián, uno de los objetivos de la sociedad es llegar a aquellos que están solos, aquellos cristianos que de repente eh, tienen intereses intelectuales y no encuentran un lugar, y están solos. Tenemos que llegar a ellos. Y eso a mí me tocó el corazón. Porque no se trata meramente de salir a hacer apología a la erudición, porque no es eso. Digo, vos sos un hombre mucho más conocido y la gente conoce tu vida espiritual y tu integridad y tu caminar con el Señor de años. Pero claro, yo soy más joven, podrían decir, mirá, este quiere figurar, la vanidad del conocimiento, y no se trata de eso. Pero, ¿qué, para profundizar más, ¿qué me quisiste decir cuando me dijiste, tenemos que poder, entre otras cosas, llegar a esos que están solos? Sí, precisamente. Ahí, en todos los países que he visitado, siempre me he encontrado un puñado de gente que tiene este tipo de inquietudes, ya sea la filosofía. En Latinoamérica todavía la filosofía tiene prestigio. No digo que no lo tenga en Europa, pero en Europa predomina más o el Estado patrocina más las carreras técnicas, sean ciencias, sea comunicaciones o tal. En los países latinos las humanidades todavía tienen peso y eso Mm. hace que la juventud todavía que tiene acceso a la universidad, digo la juventud porque los que venimos ya de cierta edad fuimos unas generaciones que veníamos de familias humildes y la universidad era impensable. Afortunadamente, después de varias generaciones, nuestros hijos han accedido a estudios superiores y universitarios, o sea, de instituto superior, y eso les ha enfrentado a un mundo distinto del de la Iglesia, el mundo de las ideas, el mundo de la ciencia, naturalmente, y en unos hay un shock, en otros hay un querer asimilar, pero no saben cómo asimilar, y eso les provoca también una inquietud, inseguridad y hasta angustia si son creyentes que realmente quieren seguir conservando la fe, pero a la vez no quieren negar o no cerrar los ojos a lo que está diciendo la academia, Claro. el mundo culto. Entonces se sienten solos porque los pastores, en lugar de reaccionar positivamente, vamos a apoyarle,
vamos a estimularle, lo que hacen es, por miedo a que pierda la fe en la confrontación con un pensamiento tan riguroso y a veces desafiante como es el pensamiento secular, pues le desaniman, y como la filosofía sobre todo no es solo una vocación académica, es una vocación existencial. La Totalmente. filosofía se recurre a ella porque muchas veces uno está preocupado y bueno, nace desde el origen de los tiempos o el origen filosófico de preguntas existenciales que nos afectan a todos y que sobre todo en la adolescencia nos lo preguntamos: ¿qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el Sí, propósito de mi vida? Y se sí, recurre a la filosofía no solo por la erudición, habrá quien lo haga, por lo menos en principio se recurre por necesidad. Es una necesidad vital. totalmente. Igual que recurrimos al Evangelio cuando hay una necesidad vital de perdón. Si no hubiese ese sentimiento de culpa, no buscaríamos la salvación. Sí, Lo sí. mismo, si no hubiese esa curiosidad y ese interés por saber el propósito de la vida, si hay algo o no hay nada, pues entonces truncar esa inquietud puede provocar un trauma en ese creyente y le hará un miembro como un zombi. Va a la iglesia, pero parece que no le dice nada. Asiste como por un compromiso familiar o de amistad. Así he conocido gente. Entonces, esta sociedad es como un foro. Quieres ser un foro, y bien lo has dicho, no estás solo. Entendemos a esta gente joven y ya no tan joven, pero Sí, claro. generalmente joven, que sepan que aquí de momento estamos empezando. Yo espero que vayamos ampliando la oferta, no solamente de que puedan escribir, sino que haya unos chats, haya preguntas, haya coloquios, sea por vía YouTube u otros. Hoy se puede hacer, en otra época sería imposible. No Sí, vamos a ir hoy desde tenemos España. toda la mano. Exactamente, y se pueden organizar, incluso esperemos que lo podamos hacer por el bien de todos, organizar una especie de encuentros virtuales, Mm, no para cada uno, digamos, mostrar lo que sabe o no sabe o lo que está haciendo, sino para ver cómo podemos ser más útiles, exacto. porque la cultura realmente es una herramienta más al servicio de la vida. Por lo menos eso nos enseñaba el filósofo por antonomasia en lengua española, que era José Ortega y Gasset. La cultura, como todos sabemos, viene de la agricultura, que fue la primera cultura humana, que es el invento de saber sembrar y recolectar. Y eso se cambió totalmente, fue una revolución que cambió la historia. Y de ahí, de la agricultura, la cultura agraria, la cultura del saber plantar, era promocionar la vida, era conservar la vida. Es lo mismo que la cultura en la cual, mediante sean las ciencias, sean la filosofía, sea la misma teología, o el arte, o la ética, lo que tratamos es de orientarnos en la vida. Lo que estamos Claro. buscando, aparte ya del que ya se dedique profesionalmente a la filosofía, pues sí, tiene que tener unos conocimientos técnicos, académicos, pero en esencia la cultura tiene un fin práctico, está al servicio de la vida. Y si no Sí, está al servicio de la vida, no vale para nada, son no. ideas. Y en Sí, ese sí. sentido, pues tenía razón aquel, no voy a decir el nombre por si alguien se escandaliza, de que los filósofos han gastado mucho tiempo en interpretar o en especular sobre las ideas, cuando lo que hay que hacer es cambiar, es transformar, es Sí, sí. mejorar, es promocionar a la persona. Y esto es el foro. El foro de momento es querer decir, estamos aquí, somos estos y los otros, pero podemos ser más y queremos ayudarnos mutuamente. No Sí, como sí. maestro-alumno, sino como lo que somos, cristianos, con inquietudes, con nuestra fe, nuestra certeza, pero también con nuestras dudas, Por también con supuesto. nuestros desengaños, y Por que haya supuesto. confianza, de saber que no vamos a rechazar a nadie, estemos o no de acuerdo en las líneas que cada uno siga de pensamiento. Eso ya, Claro. las escuelas de filosofía es como las iglesias, No, es para todos los obvio. gustos, Sí. pero por lo menos que Sí. como cristianos nos una ese amor al conocimiento, pero también a la vida, al servicio de la vida, que es lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Toda su enseñanza era práctica. De hecho, ni fue una escuela de teología, ni enseñó teología, parábolas y ejemplos tomados de la vida ordinaria. Y Sí, entonces sí. estamos en el buen camino. Sí, es que lo que explicaste, obviamente con una claridad, este,
que yo al menos no podría, pero creo que tiene que ver con lo que decía Kant, ¿no? La diferencia entre estudiar filosofía, saber filosofía y aprender a filosofar, que es otra cosa, que él mismo dice, ¿no? En la introducción de la crítica a la razón pura, tiene la razón humana este destino, ¿no? El que le acosen preguntas ante las cuales a priori no tiene respuestas, ¿no? Y creo que eso le pasa a cualquier hijo de vecino. Creo que eso le puede pasar a cualquiera, se dedique profesionalmente a la filosofía o no. Acá tengo buenos amigos, entre ellos Matías Cuna, que luego te lo voy a presentar, un escritor, 26 años, un escritor de primer nivel, tienes una trilogía con la editorial Planeta, tiene una nominación de literatura, y hemos escrito artículos, cosas juntos, y él propiamente filosofa, y no conoce necesariamente la historia de la filosofía, pero se hace unas preguntas, es evangélico, y yo digo, bueno, eso no está en todos, pero a veces la iglesia, o la mayoría de las iglesias o ciertos sectores hegemónicos tienden a apagar ese espíritu, que yo diría que es crítico, pero no en el sentido que también la palabra crítica la han cargado como algo peyorativo, como el criticón, ¿no? El que no tiene para hacer nada y el quejón. Pero no es eso. La palabra crítica, de hecho la crítica de la razón pura, Kant la utiliza en sentido de delimitar, establecer límites a la razón para conocer desprovista de la experiencia empírica. Eso podría ser un desarrollo de la crítica de la razón pura. Entonces, en todo caso, hacer crítica es delimitar, es para mí poner de relieve la condición humana, la finitud humana, poner los límites claros de nuestra finitud. Cuestión que yo creo que en muchas iglesias y en muchos pastores no quieren, porque eso atentaría contra cierto poder que a veces quieren establecer sobre los miembros de la iglesia. Uruguay no vive un buen tiempo en ese sentido. Hay un crecimiento en las iglesias, pero también hay un crecimiento en una fuerte dominación sobre la vida de las personas, que se ha canalizado para la política, para movimientos a veces reaccionarios que a mi parecer no reflejan el amor de Cristo. Sí hay una pequeña alternativa, pero somos pocos, y bueno, a veces nos sentimos un poco solos y un poco golpeados. Pero creo que la sociedad va a ayudar mucho en eso. Ahora, otra cuestión, Alfonso, ¿no? Porque vos me planteabas esto de, bueno, del joven universitario que llega y que puede llegar a vivir una crisis de fe, ¿no? Y gloria a Dios por las crisis, porque son lo que nos hacen crecer. Pero a veces me da la sensación también de que el joven el cristiano que llega a la universidad llega con un analfabetismo bíblico. Porque yo llegué a la universidad con una solidez profunda en las escrituras. Es verdad que yo llegué un poquito de viejo, digamos. Yo llegué a los 26 a la universidad. Y realmente nunca tuve ese tipo de crisis, porque conocía la palabra y en realidad en cada cosa que me explicaban, veía a Dios. Veía los diseños de Dios. Dios, porque todas las sabidurías y los tesoros están escondidos en Cristo. ¿No habrá una necesidad también de, junto con este pensamiento filosófico, también volver e impulsar esa meditación en las escrituras, una mayor meditación, una mayor cultura, no voy a decir bíblica, porque a veces la palabra bíblica se usa para cualquier cosa, una mayor meditación escritural? Bueno, primero de todo, hace falta una experiencia de Cristo directa. Sabemos que en los primeros siglos fueron los filósofos los que buscaron la fe. No es la Iglesia, que no pensaba que la filosofía podía ser evangelizada, podía ser desafiada, pero poco más. Y los llamados padres capadocios, que fueron teólogos de Oriente, todos tenían formación filosófica
y ellos dejaron sus carreras filosóficas para entregarse de lleno primero a la vida contemplativa, a veces en el desierto, y luego a la teología para el servicio de la Iglesia. Tomás de Aquino, que ha sido una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia, porque con la edad que él llegó a vivir, produjo una serie de obras que ni nosotros vamos en nuestra vida somos capaces de abarcarlas. La Suma Teológica, la Sí, Suma sí. contra los Gentiles, más comentarios bíblicos que también hizo, y muchos asimiló todo el pensamiento aristotélico, también dominaba el pensamiento árabe, que era el que estaba Mm. traduciendo a Aristóteles, y entonces, pero él sabemos que era un hombre de una fe profunda, y entroncamos con lo que decíamos antes. La filosofía tiene que ser una actividad de la vida, existencial, vital, no solo una actividad académica. Sabemos que la generosidad humana de Aquino, que cuando él decide dedicarse a la teología, sabemos que su padre, que era un hombre que tenía para él otras expectativas de negocio, de prosperidad, lo encerró y lo tentó con mujeres, a ver si así se la iba la idea de irse allí, además con una orden que era la llamada dominicos, que eran dedicados a la predicación, que estaba empezando y todavía no tenían prestigio, y los dominicos son algo, en su época no, y él escogió esa orden sencilla y humilde. Y como así podríamos hablar de otros filósofos. Entonces, claro, como bien has dicho, cuando uno está lleno de Jesucristo y lo entiende, lo ve hasta en las piedras. Es decir, que si estudia hasta geología, lo puedes ver. Y ahí tenemos el caso tremendo y maravilloso de un místico y de un gran científico, Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, que en su día también no fue entendido, se le condenó, digo, la jerarquía católica, se le condenó como ellos hacen, no le condenan ni a la hoguera en esa época, ni siquiera a que se salga de la iglesia, solamente a que no haga públicos sus escritos, pero le respetan, él sigue investigando. Y Claro. él, como fiel obediente a la iglesia, que podía haber roto, él tenía capacidad para estar en una universidad o en una academia dando clases de geología, porque tenía esa capacidad y esos estudios, pero obedeció y sus escritos se dieron a conocer después de muerto. Curiosamente está enterrado en Estados Unidos, que es la patria del creacionismo y todo eso. Y Paradojas raras. entonces, todos los libros que él ha escrito, en los años 70 cobraron una fuerza tremenda, cuando ya Vaticano II abre la puerta, ha inspirado a un montón de gente, y ver que su himno al universo, su interpretación del origen del hombre, su interpretación del universo que avanza hacia el punto omega, que es Cristo, bueno, para muchos científicos todo eso es un poco de fantasioso, ¿no? Bueno, lo puede ser, pero el universo se dirige hacia un lugar, puede ser la gran explosión, pero hoy día la ciencia nos dice algo asombroso. Hoy día no, hará unos 20 años se empezó a hablar del principio antrópico. El principio antrópico es que el mundo está formado, el universo, ya desde el primer instante del Big Bang. Las coordenadas de la física están determinadas de tal modo que parece que van a gestar al ser humano, que están como aliadas para que un día surja la vida inteligente representada por el ser humano, y miles de años, millones de años después. Claro, esto los literalistas bíblicos dirán no tiene mucho que ver, pero bueno, que desde la ciencia se pueda hablar que el hombre tiene un papel clave en la interpretación del universo es algo impensable hace unos pocos años, donde el hombre solamente era un suceso fortuito del azar y era un conjunto de células y de moléculas. Y cada vez se va viendo más la complejidad de lo que sabemos, pero también de lo que ignoramos. Y Claro. Talar de Chardin, todo eso de algún modo lo había visto, ¿no? La maravilla de lo que es el ser humano. Y el cristianismo siempre lo ha afirmado, que después de Dios el hombre es la suma de todos nuestros saberes. Ahí está toda la antropología social y todo lo que estudiamos, sea psicología, sea filosofía, sea ciencia, y es para entender mejor al ser humano como material, pero también como, digamos, fabricante de ideas. De ahí está las nuevas ciencias de la neurobiología
o todas las ciencias de la conducta, todas las ciencias de cómo se comporta el cerebro, cómo transmite el pensamiento. Y entonces, como creyentes, no vamos a manipular los datos, pero entendemos que nos enfrentamos o estamos ante un misterio. Y el misterio es la madre de la religión, el misterio del asombro y de la filosofía, y la madre Claro. de la ciencia. Si es más, los científicos que han realizado descubrimientos más sorprendentes ha sido gente muy abierta a esto, ¿no? A la sorpresa, al Sí, sí, asombro. por supuesto. Y Sí, sí. entonces, sí, no me extraña que una persona, si está bien asentada en su fe, y sobre todo en la persona de Jesús, porque si centramos la fe en un libro, que es la Biblia, no es cristiano, porque eso es una idea coránica. Para ellos el Corán es un libro divino hasta en su escritura, la forma de escritura. Nosotros creemos que la Biblia es solo un medio para un fin. Es un medio para que Exacto. conozcamos a Jesucristo, pero no es el fin en sí El fin mismo. es Cristo. Exactamente. Entonces, si nos paramos en la letra, ahí vamos a tropezar. Bueno, ¿y qué Claro. pensamos de la Yo creo creación, que por ejemplo? ahí es cuando la letra mata, Exactamente. ahí es cuando el conocimiento envanece, cuando la Sí, Biblia se transforma en fin. exactamente, porque paraliza el pensamiento y crea personas, digamos, inquisitoriales que basándose en la letra condenen cualquier interpretación que no se ajuste a la tradición. Agustín o San Agustín, él estudiando Génesis, se hace una pregunta que a lo mejor nosotros pues, nos parece impropio de un creyente. ¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? En el principio crea, pero antes del principio, ¿qué estaba haciendo? Y así a veces por ejemplo, un pastor famosísimo, Spurgeon, en el siglo XIX, decía, bueno, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Preparando el infierno para la gente que hace preguntas como esa, que es una salida chistosa y no responde nada. Pero él, Agustín, que no lee la escritura como un manual de respuestas, sino como una especie de provocación a investigar, pues dice, bueno, en principio creó Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la creación creas cosas materiales, la luz da origen, o sea, la energía, pues al sol, la luna, las estrellas, el ser humano. Quiere decirse que si no hubiese esa creación, si no ocurre esa materialización de cosas, no existiría el tiempo, porque el tiempo es como una propiedad de la materia, porque hay materia, contamos el tiempo, lo que yo tardo en abrir un libro o en Claro. mirarte o tú en escucharme, en caminar de esta habitación a otra habitación, y entonces dicen, no podemos entender qué hacía Dios antes de la creación porque no somos capaces de concebir cómo puede ser un mundo sin materia en donde no hay tiempo. En Claro. Dios no hay tiempo. Entonces la pregunta no ha lugar para nosotros. Obvio. No es una cuestión. Quiero decir, y eso más o menos es lo que Einstein hablará en su teoría de la relatividad, la materia y tiempo, en donde la materia el tiempo es una propiedad de la materia. Mm. Y bueno, quiero decir que él, reflexionando solo como creyente, no es que adelante ni prevea la teoría de de No, la no. Se relatividad, entiende pero va perfecto. en esa línea. Luego el Sí, sí. cristiano, como cristiano, y bueno, podríamos incluso el padre de la teoría del Big Bang, que hoy por hoy es la teoría estándar de la formación del universo. Hay otras teorías, ¿no? Teorías de las cuerdas, incluso multiversos, pero esa es la teoría que hoy por hoy es Sí, la que sí. más explica lo que ocurre, es la teoría de un sacerdote católico, Sí, de sí. Maché. Él fue el que pensó en esa teoría y que coincide mucho con Génesis, aunque hay que tomarlo simbólicamente. Génesis Claro. no nos da una explicación científica, pero lo primero fue la luz, o sea, esa explosión tremenda. Y lo que pero fue un religioso el que la concibe, igual que la ley de la genética fue Mendel, ahí él, con su huerto y con sus guisantes, estudió y vio lo que son las leyes de la genética, ¿no? De la transmisión de los caracteres de un individuo a otro, que explicaría mucho luego la teoría de la evolución,
no es que explicaría en el sentido de que contribuiría, porque Darwin no sabía nada de genética, todavía no. Claro, sí. Y entonces la fe no tiene que temer al conocimiento, No, lo no. que tiene, y por eso no tiene que paralizarse. Lo que pasa es que hay un hecho sociológico que nos perjudica a los evangélicos. Digo a los evangélicos porque somos recién llegados, en el sentido histórico de la palabra, en donde hemos tenido que primero formar un pueblo, éramos pocos, entonces el énfasis siempre ha recaído en la evangelización, en el dar testimonio, y todo el capital y todos los dones personales se ha utilizado y se ha magnificado en la figura del evangelista. Y podríamos mencionar a muchos nombres famosos. Y de hecho, los libros más vendidos y la gente más proclamada son los que pueden decir que bajo su ministerio se han convertido 100 o miles de personas. Y yo lo entiendo, porque había que forjarse un lugar, un espacio y crear una sociedad. Hoy que ya está formado ese espacio donde la Iglesia Evangélica ha crecido en muchos países, ha ocurrido que ahora han caído en una tentación que ya le ocurrió al cristianismo en los primeros siglos, la tentación del poder. Si Ah. somos tantos, somos potencialmente muchos votos, y los políticos lo saben. Y entonces los Sí, políticos halagan a la Iglesia, y la Iglesia ya no se sí. contenta solo con ser halagada, sino quiere sus propios políticos, sus propios partidos. Y antes, cuando nosotros éramos jóvenes, se nos educó que hay que dejar la política aparte, porque la Iglesia no es de este mundo, pero hoy eso se ha olvidado, se busca el poder. Y claro, ahí es una trampa peligrosísima, estamos en un tiempo Sí. peligroso porque nos estamos desvirtuando de lo que fue el cristianismo evangélico en sus orígenes, separación, iglesia-estado. Dentro de Y, nuestra iglesia puede haber miembros políticos, pero el pastor y la iglesia en sí no puede promocionar una u otra corriente, porque entonces o se sí. divide o pues la política es un tema muy distinto y es una ciencia que no es solo que a mí me guste porque tenga 4 ideas de moralidad o qué es lo que hacemos, sino que es una ciencia exigente y con Por muchas... supuesto. Sí, Y ese es nuestro problema sociológico. Y sí. hoy día estamos en una crisis, para mí en crisis, por lo que has dicho, porque se ha elegido no opciones políticas, sino se ha apostado toda una sola carta, ¿no? Ya más o menos sabemos Sí, esa carta. Y esa carta un día nos pasará una factura tremenda, porque es la sí. opción Y yo equivocada. creo que, no, que nos está pasando factura. Yo entiendo lo que vos decís. En Uruguay eso comenzó a pasar, ¿no? Esa sociedad, esa especie, eh, acá le decíamos con algunos que reflexionábamos, matrimonio por conveniencia. Y terminó en una segregación. Porque si un pastor desde el púlpito, un líder espiritual, eh, dice que el candidato de Dios es tal, todos aquellos que digan, no, yo prefiero votar a tal candidato, no están votando al candidato de Dios. Ojo, es grave. Y si no estás votando al candidato de Dios, no sos un buen cristiano. E incluso tendrías que ver si sos cristiano. Y no, es que es todo lo que está implícito. Porque pareciera que, ay, no, solamente apoyamos a. No, no. Hay todo un trasfondo implícito muy fuerte que lamentablemente en Uruguay, que somos. Imagínate que la capital tiene 1,5 millones de personas. Somos poquitos. Nos conocemos entre todos, sabemos todo. Ha logrado, mejor dicho, ha producido grandes quiebres dentro de las iglesias, dentro de familias pastorales, que es tristísimo, Alfonso. Yo te soy sincero, siempre lo digo, así que mi generación, los jóvenes con los que yo servía a Cristo cuando tenía 20 y poquito, la mayoría, eh, hoy no están sirviendo al Señor, la mayoría, hay excepciones, con la pasión y el amor con lo que lo hacíamos juntos. Casi todos o la mayoría con grandes heridas por abuso espiritual relacionado con la política, con cuestiones ideológicas. Y no llevan una vida mala, ¿eh? Vos lo ves y no es que están en la droga, robando o son, no, no.
muchos se han formado sus familias, tienen su auto, su apartamento, sus buenos trabajos, están estudiando, se dan sus vacaciones. Pero ¿de qué sirve todo eso si no estamos siguiendo los pasos del maestro? A mí me desgarra el alma, Alfonso, porque los veo y digo, yo caminaba con ellos por barrios de los más pobres acá en Uruguay, ayudando a la gente más vulnerable, y ahora publican fotos, bueno, que se fueron a Punta Cana, Florianópolis, y no digo que esté mal eso, sino que simplemente ahora esa es la vida de ellos, y me duele en el alma eso. Entonces nos está pasando factura esa relación entre la iglesia y el poder, al menos a la juventud, porque la juventud está cansada de tanta hipocresía, de tanta fariseísmo. La juventud necesita a Cristo o es preferible otro tipo de vida. Esto es así. Dame a Cristo o prefiero otro tipo de vida, por supuesto. Y antes de hacerte la palabra, yo pensaba en lo que vos me hablabas, y no, es un tema recurrente en mi mente, el tema de la finitud humana. Y hay un pasaje bíblico que a mí me hace pensar y repensar, que es el que dice Pablo, que vemos a través de un espejo borroso, ¿verdad? Que alguna vez veremos cara a cara, tal como fuimos conocidos, pero ahora conocemos en parte. ¿Por qué intentamos todo el tiempo borrar ese espejo? Ver con cierta claridad. Si vemos a través de un espejo borroso, si no tenemos una imagen clara, porque el mundo es complejo, la sociedad es compleja. Y a veces parecemos que no lo aceptamos eso. Queremos tener la respuesta para todo, si no lo inventamos. Así es. Bueno, creo que el estudio de cualquier disciplina humanística nos enseña a ser humildes, porque lo primero que nos muestra es nuestra ignorancia, lo mucho que nos falta por saber a pesar de lo mucho que ya sabemos. Y eso hace, yo digo que, a ver, porque hay gente que dice, y la escritura también lo aclara, que hay personas que a lo mejor se llenan de vanidad o de orgullo porque saben más que otros, y Pablo dice que ese envanecimiento es inútil. Ahora, la persona que verdaderamente aprende llega a ser humilde. La mejor cura para el orgullo es el tratar de aprender, el ser sabio no según los hombres, sino según la realidad, según lo que Dios nos enseña en su palabra, pero también en todo lo que nos rodea. Si la Iglesia solo se preocupa, como hoy lo está haciendo y lo ha hecho en otras épocas, ¿no?, en poder, prestigio, pues tiene, la verdad, mal futuro. La juventud y los que no somos jóvenes queremos aires más puros, más Mirá que altos, metas te más... incluí dentro de la juventud. Yo me incluyo en la juventud, Hablo de no físicamente, la pero juventud como un espíritu fresco. exactamente, yo me Uno puede siento más tener joven 90 que... años y tener el espíritu fresco. Sí, sí. No, uno, cuanto lo bueno de No tenés tener 90, años, por las dudas, que la gente vaya a pensar que... lo bueno de cumplir años es que te da madurez y confianza en ti mismo. En la juventud hay inseguridades de todo tipo, familiares, sentimentales, de trabajo. A cierta edad, si uno no se detiene o se paraliza en repetir más de lo que aprendió un día, sino que estamos siempre en esa constante búsqueda de indagar más y más en la realidad, el cerebro se va rejuveneciendo, la mente se rejuvenece y además cobras más valentía y te cansan, porque ya tienes más experiencia, te cansa más dedicar o perder tiempo en cosas intrascendentes, viendo que la vida se va tan rápido. Y además más necesitas, para no terminar como en el cinismo,
más necesitas la realidad, ir a lo real, a lo auténtico. Y por eso Jesucristo es siempre un desafío, porque a Jesucristo nunca lo vamos a dominar, en el Claro. sentido de que sí, podemos hacer una cristología y hablar de que Dios y hombre verdadero y todo eso, pero cuando se enfrenta al Cristo normal del Evangelio y dice, por ejemplo, que las prostitutas irán delante de vosotros al reino de los cielos, pero este hombre está loco o qué, pero este, ¿cómo puede decir? O cuando compara todos los parábolas que él nos da y habla de mujeres que encuentran la moneda que se pierde y a veces nosotros la perdemos porque estamos entretenidos en otras cosas. Lo que voy, Jesucristo siempre nos sorprende porque Él no nos predica una religión y sobre todo nos enseña a no pretender que dominamos a Dios. Dios es totalmente libre igual que Él es libre y por eso coloca a Dios no en los templos, lo coloca en esa mujer que barre, lo coloca en el que va a dar un banquete y la gente no asiste, o sea, lo pone muy familiar y a la vez muy por la libertad humana, como Cristo fue en todo, todo fue libre. Entonces, sí, la juventud espiritual y física incluso se consigue en este no perder de vista, como dice bien en la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Porque si empezamos a poner los ojos en otras partes, y eso que en mi caso pongo los ojos en muchos sitios porque hay que estudiar, hay que leer y a veces cosas que no debería, pero bueno, pero no perder el norte. Hay una figura que eso sí me ha guiado desde que me convertí, porque mi abuelo era un labrador Claro. y él tenía fama de hacer, en esa época se araba con mulas, ¿no? Con un arado y una pareja de mulas. Y entonces hacían lo que se llaman los surcos, ¿no? Es en la tierra, para primero sembrar hay que hacer un surco, otro surco, y aquí se llamaban rabos. Y él tenía fama de ser una de las personas que más derechos hacían los surcos. Y el truco, cuando le preguntaban que cómo conseguía esos surcos tan rectos, decía, mirar siempre al frente. Y sabes que Jesucristo habla de que cuando uno pone las manos en ¿eh? El arado que hace su agricultura, que es una manera de cultura, su truco, su éxito, su secreto es, como él dice, poner la mirada al frente y no mirar a los lados, porque si no te desvías. Y eso siempre me marcó, quizá por mi abuelo y quizá por el texto de Cristo que a mí, porque yo digo que yo nací en la edad de Abraham, yo nací en la época en donde se araba la tierra con animales, Claro. en donde sacábamos el agua de pozo real con un cubo y los niños nos mandaban a los jóvenes a tirar de la maroma y sacar el agua del fondo. Yo he visto a los rebaños abrevando allí en los pilones que había para ellos, igual que en los días de Abraham o de Moisés, y el pan se hacía en hornos muy rudimentarios, el horno moderno eléctrico, eso es de los años 70. Voy a eso. Y entonces esos ejemplos de Jesucristo me han ayudado también en mi labor, por decirlo así, intelectual o académica, a marcar esa ruta. Pues hay que poner los ojos en lo esencial y no Estar distraer. enfocado, ¿no? Se diría hoy, Exactamente, hay quizás, que enfocarnos. el enfoque. Un amigo Decirle a mío, muchas cosas que no para decirle a lo importante que sí. exactamente, saber exactamente, un gran teólogo que era el presidente de la Sociedad de Santo Tomás de Aquino, aquí en España, Armando Bandera, era un monje, hicimos amistad, era un hombre, no te lo puedes imaginar de lo sencillo que era, no te lo puedes imaginar, pero era una lumbrera. Y él siempre me hablaba, Alfonso, lo que hay que conseguir es no dispersar el pensamiento. Si lo dispersamos, nos perdemos, que es lo mismo, ¿no? El foco, el centralizar. Entonces todos coincidimos que cuando estás en una labor importante hay que saber distinguir las prioridades, saber qué es lo esencial de lo accesorio. Y lo mismo en la vida espiritual. Mira, este es mi camino y yo tengo derecho a una casa porque si somos familia hay que proveer para nuestra familia, que sea cómoda y tener nuestro carro, pero que lo esencial sigue siendo lo esencial y que no perdamos nunca de vista la meta que tenemos. Lo otro es accesorio, como Cristo también dijo, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas se darán por añadidura. Y entonces todas esas cosas tan sencillas que Cristo habla, las hemos perdido.
y las prioridades son distintas, porque tenemos doctrinas sobre Jesucristo, doctrinas sobre la redención. Los calvinistas incluso saben si Cristo ha muerto por unos pocos o por muchos, o por todo el mundo o Sí, solo por los... sí. Otros saben Yo le si ya nos pregunté si eligió habían antes muerto de por la caída mí o y me después de la dijeron caída. O sea, que me saben mucho, contestaban saben más que en un Dios rato. incluso, porque Dios ni sabía eso. A Dios le negaban, él predica y le responden, no te quiero, te abandono, pero estos saben todo. Lo que Eso no voy, es querer ir más allá del límite, por eso voy, ir más allá de nuestra finitud. exactamente. O sea, perdón Sí, con lo sí. de la finitud, pasa que No, no, pero ocurre. es el La Biblia nos problema. habla constantemente de esto. Sepa yo cuán frágil soy, decía David. Exactamente. Ese Heidegger, como vos sabés, el pensador Sí, que yo me dedico más, obviamente, decía que los pensadores en realidad pensamos un solo pensamiento toda nuestra vida, que exacto. luego va tomando diferentes matices, colores, pero es uno solo. El de era el ser. Yo creo que el mío es la finitud humana en todos sus sentidos, en todos sus sentidos. No el hecho de la mortalidad, de que no. La finitud en todos sus sentidos. Y yo cada vez que veo esas cosas, ¿no? Por ahora vos me hablas de los calvinistas o neocalvinistas, veo que están pujando el límite de la condición humana. Y el límite de aquello que Dios nos dejó, o a veces veo gente hablando de aquello que Dios decidió hacer silencio. ¿Por qué queremos hablar de lo que Dios decidió hacer silencio? ¿Por qué a veces pareciera que volvemos al viejo pecado de seréis como dioses? ¿No? Y volvemos a caer en la vieja tentación de querer ser como dioses, ¿no? Es un libro, es un título bueno para un libro, ese, Alfonso. Bueno, yo creo que hay que ser como dioses, ¿eh? Pero por Sí, la vía pero correcta. No quiero claro, decir, hay dos errores. El ser como dioses, que es la insinuación satánica, ser como Dios por ti mismo, por lo claro. comer, ir hacia lo prohibido, hacia lo... Claro, Pero hay otra manera bonita de que la teología griega le llama la theosis, la divinización. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. ¿Cómo es eso? claro. Sí. Nosotros Bueno, somos imagen de Dios, la hemos perdido somos por el imagen. pecado. Al Claro. regenerarnos, llegamos a adquirir la imagen de Cristo, o la imagen de Dios, aquella que se había perdido. De algún modo recuperamos la divinidad perdida. En ese sentido se nos diviniza, no que llegamos a ser dioses No, en un sentido sí. real. Yo Porque, me refería a intentar sí, sí, abarcar entiendo, la entiendo. omnipotencia, la omnisapiencia y la omnipresencia que es reservada solo para el Señor. El querer saberlo todo, el querer tener explicaciones para todo. Eh, hay cosas que pasan en las iglesias que son muy tristes. Vos las conocés mejor que yo. El no, el no dejar a una persona llorar la pérdida de un ser querido. Porque no, está mejor. El mismo día de su funeral, a mí me pasó con con una amiga y quedó destruida y se fue. Y yo estuve buscándola un año y algo, porque literalmente se desapareció de todos lados, por cosas como estas. Cuando yo la encontré, ella tenía algunos prejuicios hacia mí, porque me creía el loquito este que hace filosofía. De Cristo no tiene nada, está para la filosofía. Y yo en realidad no hice mucho. Ella todo el tiempo me agradece y yo la quiero mucho, pero en realidad yo le hice ver, o le ayudé a ver con el Espíritu Santo, que tenía derecho a llorar, que tenía derecho a sufrir, a hacer el luto, y que hacerlo la iba a liberar. Su vida cambió completamente. Pero vos, mirá lo sencillo de esto. Decirle a una persona, está bien que estés triste, perdiste a un ser querido. Eh, está bien, habían asesinado a su prometida. Está bien que llores, está bien que hagas el luto, está bien que sufras. Dios no te va a condenar por eso.
al punto que hemos llegado. Entonces, claro, yo ahí veo un exceso es algo, son cosas que me cuestan mucho entender, Alfonso. Obviamente tengo 30 años, mucho por aprender, pero que no me entra en la cabeza como, porque no es un pastor, un líder, es un sistema que piensa y actúa así. Obviamente hay cabezas, pero se disemina ese pensamiento y todo un sistema piensa así. No, pero eso es una falta grave de humanidad, ya que en la Escritura Pablo mismo dice que hay que alegrarnos con el que se alegra, pero llorar con el que llora. Jesucristo ciertamente fue compasivo respecto a todo. Lloró por su amigo Lázaro, como lo queramos entender su llanto, pero aparte del llanto o no llanto, es que tenemos una carencia no ya solo filosófica, que no es problemática, porque esto es quizá para no una élite, pero para determinadas personas con inquietudes, pero es que tenemos también una carencia teológica. De hecho, en los seminarios hay un fallo tremendo. En muy pocos seminarios existe una asignatura que se llame teología espiritual o otra, teología pastoral. Y a veces se da teología pastoral, es para cómo administrar la iglesia, se entiende el pastor casi como un ejecutivo Sí, de sí. un club. Y no, la teología pastoral es como acompañar a la persona desde que nace, O creo de que una por ahí, empresa, que a veces hasta que que te sería mueres, peor, ¿no? exactamente. Y tú tienes que acompañar y saber avivar los dones que hay en cada persona, saber acompañarles en su maduración personal, no condenando, sino acompañándoles, como hizo Jesucristo, dejando que ellos también lleguen a Y no aprender. apropiándote, ¿no? De las Y personas. además hay una falta de cultura general psicológica. Hoy día, una de las grandes revoluciones de la neurociencia es la importancia de las emociones en la vida, que antes se tomaba a mano, y sobre todo a los latinos, que son muy emotivos. Bueno, es que la emoción es parte integrante de nuestro ser biológico y es como el cerebro actúa para regular no solamente nuestros sentimientos, sino incluso nuestra manera de entender, nuestra inteligencia, que es la obra de Antonio Damasio famosa, El error de Descartes, creer que todo está en la cabeza, en el cerebro, en Sí, el entendimiento, en la sí. razón, y él hace ver que el cerebro funciona mejor cuando promociona o se le educa a favorecer las emociones positivas, porque hay emociones negativas, la ira, la cólera, el enfado, todo esto. Pero la ira, y él menciona una de las emociones positivas, la misericordia. Y sabemos que son las escrituras siempre, el Dios Sí. misericordioso. Cuando se habla en la Biblia de las entrañas, es que te habla de cómo se te remueve las tripas ante la injusticia, ante el mal, ante el sufrimiento. Y nosotros tenemos esto. Hay un filósofo ateo, por cierto, que fue ministro de Cultura en Francia, no en cualquier país, en Sí. Francia, Luc Ferry. Y él tiene un libro que se llama Sobre el amor, que parece un libro escrito por ahí por algún de estos de tipo edificante, pero él es una denuncia al sistema universitario occidental que se ha basado en formar a la gente de un modo cerebral y ha olvidado a enseñarlos de un modo emocional, del modo que sean capaces de crear empatía con otras personas y no solo el deseo de superación y de competencia, que es el que se da en el mundo neocapitalista y ser cada vez más ricos. Y entonces dice él como ateo, que hay que potenciar el sentimiento del amor, de ahí va el libro, cuando eso es algo que el cristianismo debería Sí, haberlo enseñado desde el por principio y no supuesto. lo enseña. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y Jesucristo es igual. Y que Sí. sin amor todo es vano. Pero no el amor es romántico, sentimental, no. El amor como una actitud de querer Claro. ponerte en el lugar del otro. Y eso es lo que, si el mundo evangélico falla en eso y no es capaz de saber entender la necesidad del duelo, todas las culturas del mundo, al duelo, o sea, a la pérdida de un ser humano, le han dedicado lo que se llama un rito de pasaje, pasar del sentimiento de pérdida, y por eso incluso en Israel se contrataban a plañidera, gente que lloraba, por si lloraba poco los deudos, Claro, sí, sí, sí. lloraban, acompañaban en el llanto. Y no sé, Que es sumamente sanador para las emociones, ¿no? exactamente. Y la Iglesia siempre ha acompañado incluso
Claro, luego los protestantes fueron muy radicales, el puritanismo, pero los cementerios, sabías que hay un día de los difuntos, se iba a Claro, visitar y se llevaban 2 de flores, noviembre. claro, y eso es cultura, sigue en las culturas nuestras, de nuestros países latinos, en España, y era bonito, no sé si has Sí. visto la película esta mexicana, que es de dibujos animados, que creó mucha fama. No, hace tiempo que Sobre no, el Día de hace los años que no Muertos. veo dibujos animados, Alfonso. Vos, Ah, vos, pues vos mirás muy seguido. luego te buscaré el título porque es preciosa. Porque Pero, es la idea de la película es que hay una especie de continuidad o de comunión entre los que se han ido y los que quedamos. Es el claro, recuerdo del sí, bueno, presente. Pero es preciosa estamos la película. Y eso sobre se hombros de hace en México. gigantes. Y sin embargo, yo estuve un día en México y en mi Facebook puse, pues bueno, estuve en el día coincidió que era el día de los muertitos y me hice fotos con la gente y que eso era paganismo. Y no querían entender que ahí hay una cultura antiquísima y Vos una te las enseñanza. buscás también, Alfonso. Sí, bueno, yo provoco, a mí me gusta como Jesucristo, yo soy un provocador. Yo Porque también vamos, soy, dime tú soy si bravo. Jesús no es provocador o un inconsciente, un loco, decir a los fariseos, sepulcros blanqueados, Sí, que, que por dentro estáis llenos de huesos, decirle eso a los escribas, a los ¿no? fariseos, a los doctores de la ley. Era un caso perdido el Señor Jesús, ¿eh? Era, No me extraña que lo era quitasen. una piedra en el zapato, ¿no? Sí, era una piedra. O más que una piedra, capaz, y por eso se lo quisieron sacar de Y el encima. cristiano tiene que aprender a seguir más a Jesucristo y menos el convencionalismo, aprender de su humanidad, la gran humanidad que él tuvo, que hemos perdido. Mm, Y por mm, eso también necesitamos estudiar, porque claro, hasta las emociones se aprenden. sí. Eh, Eso que decís de las emociones me hace recordar, yo siempre digo, a modo de reflexión, que uno de los primeros, de las primeras víctimas del cristianismo fue el cuerpo, eh, y los sentimientos luego. Porque se han hecho falsas equivalencias, como dice un pastorazo amigo mío, Nicolás Scarsolo, que sentimientos es igual a carne, ¿no? A la carne como la naturaleza humana no regenerada. Y no es así. Y a veces leyendo a Nietzsche, que denuncia el cristianismo como platonismo para las masas, veo que no está muy errado de esa concepción que él entiende como cristianismo, ¿no? Que para mí no lo es. Y bueno, a mí, como todo heideggeriano, siempre le estoy echando la culpa a Descartes y a Platón de todos los males de Occidente, pero en algún sentido a veces siento que necesitamos volver a un cristianismo sin Platón, sin platonismo, porque eso que hablabas, la importancia de resignificar, de revitalizar las emociones, mejor dicho, dignificarlas. ¿No habrá comenzado en algún sentido cuando Platón en la República echa a los poetas? ¿Mm? No habrá algo metafórico, obviamente, en eso, porque no solamente en el cristianismo hay como una cultura media, no sé si llamarla ascética, que condena los sentimientos. Y yo entiendo que uno debe dominar sus sentimientos, porque obviamente hay sentimientos que pueden hacer muchos daño, pero el sentimiento en sí mismo no es malo, digo, nos lo dio Dios, ¿no? sí, sí, los sentimientos, repito, positivos, porque a los hay negativos, el rencor, por ejemplo. San Pablo dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Sí, Nosotros debemos tener esos Filipenses mismos 2. sentimientos que hubo en él, porque nosotros estamos llamados a imitarle a él, no solamente en la obediencia de predicar el Evangelio, sino en cómo se comportaba él. Y él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esos son sentimientos, la humildad y la mansedumbre. Claro, bueno, vamos a dejar a Platón porque era un, un gran pensador No, y ha no, es estado... que son No, grandes no, no, solo es por pensadores. ahí. Ahora, de Nietzsche sí me gustaría una frase que a mí me impresionó. Nietzsche era en un ambiente protestante, Sí, rígido, frío,
lo normal es que fuese como fue, ¿no? Saliera como salió. Eh, Pero él tiene una frase muy bonita, así habló Zaratustra, que dice: construyamos nuestros nidos en los árboles y que vengan las aves del cielo y nos alimenten. Pues eso es lo oh, que dice Jesucristo, tengamos el valor de tanta sí, sí, preocupación porque cómo ganaré mi vida, qué haré, qué estudiaré, qué trabajo haré. Construyamos nuestros nidos en la copa de los sí, árboles y dejemos, dice Jesucristo, no os preocupéis por tanto, ya, mira, si Dios cuida las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar de vosotros? Esa ansiedad que se produce en el cristianismo, que la ansiedad es siempre una señal de paganismo, de que no hay un Dios que cuida de ti, de un Dios que Cristo nos enseñó a llamarle Padre, y ni siquiera Padre, Papá. sí, Entonces, si sí. yo me angustio o entro en ansiedad por el futuro, quiere decir que estoy negando en la práctica a Dios. Y Nietzsche, pues claro, había visto, de hecho, ¿sabes? En una de sus emociones grandes, ya cuando al poco termina loco, y es cuando creo que fue en Italia, no sé en qué ciudad, vio a alguien castigar a un caballo que se había caído, Sí, que tiraban un carro, y él abrazó al caballo caballo. llorando. Sí, y Eso ahí ya. indica el gran amor que tenían los animales. Yo amo a los animales, si te voy a ser sincero, casi más que a las personas, porque el animal está indefenso. La Claro. persona ya se defiende y tiene armas y tiene amigos para matar al otro, pero el animal, el pobre, él abrazó al caballo. Entonces, pues Nietzsche, sin quererlo, a mí me da lecciones como cristiano. Sí, Y ni yo no le hablar. ataco su ateísmo, pues bueno, Dios no nos va a juzgar por qué he creído yo de él o no, si he creído en la Trinidad o no. Me va a juzgar según Jesús, claro, yo no voy a hablar aquí ahora de teología, aunque me gusta la teología, me va a juzgar si he dado un vaso de agua al sediento, si he vestido al desnudo, si he visitado al preso. Por lo menos eso es lo que dice Jesús. Cuando hay el juicio final, él no dice se os va a juzgar si tenéis la doctrina ortodoxa o la sana doctrina, se Sí, nos va a sí. juzgar por las obras de amor, de A ver caridad, de cuántas faltas cariño. a los cultos de los domingos tienen. Exactamente. Entonces Jesucristo nos enseñó algo muy distinto. La salvación es de gracia y la vida es de gracia. Y la vida de gracia, el mismo Francisco de Asís, hermano Lobo, decía en su época. Entonces yo todos esos personajes me cautivan. Sí, Francisco de Asís, estuve leyendo hace poco el encuentro que él tiene con Dios y que le dice, Francisco, ve y sana a mi iglesia. Exactamente. Hermoso, ¿no? Porque yo te confieso, Alfonso, a veces tengo la ley de sospecha de que todo lo que hago, la filosofía, bueno, todo, que son muchas cosas, las hago para dejar una iglesia más sana, un poquito más sana para mis hijas. Para que no tengan que pasar cosas que he pasado, para que puedan vivir la experiencia de Cristo sin sentirse que ser cristiano les castra la vida, les castra otros placeres de la vida que Dios no necesariamente condena. Y mirá qué linda hablando de Nietzsche, ¿no? A mí lo que me han hecho este tipo de filósofos como Nietzsche, los famosos filósofos de la sospecha, llamados por Paul Ricoeur, Nietzsche, Marx, Freud y otros, es purificar la imagen que yo tengo de Dios. Me han ayudado a sacar todo aquello que no es de Dios, pero que a veces uno en su imagen de Dios lo tiene. Me han ayudado a tener un Dios para adultos. Hay un libro muy bueno de José María Mardones, es español creo, Sí, sí, sí. Matar a nuestros dioses. Ese libro está muy bueno. Creo que el subtítulo es un Dios para adultos, algo así. Y hay dos frases de Nietzsche que me gustan mucho. Una tiene que ver, y dice, así habló Zaratustra, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Eh, Qué lindo, ¿no? Y Sí, sí. otra frase, que está en humano, demasiado humano, con respecto a esto que a veces los pastores no solamente son pastores, sino a veces se enseñorean de la grey. Cosa que Pedro lo advirtió, ¿no? No os enseñoréis de la grey. Nietzsche dice,
un buen maestro es aquel que enseña a su discípulo a abandonarle. Ujú. Eso, Sí, 100% de acuerdo. esa frase a mí me enloquece. Sí, Un buen maestro es que enseña a abandonarle, ¿no? claro. Otra frase bonita en relación a Nietzsche y la persona, atrever, es de Kierkegaard, que son casi contemporáneos y viven en ese espíritu. Y Kierkegaard está escandalizado del cristianismo de su época, porque ha visto que no es cristianismo auténtico, es un cristianismo de costumbre. Pero la frase bonita creo que es en el concepto de la culpa o el tratado de la desesperación. Dice, ser cristiano es atreverse a ser uno delante de Dios, atreverte a ser tú mismo delante de Dios. Esto lo leí yo pues con 20 y algo de años. También fue otra época de dudas y aquello eran píldoras, ¿no? Claro. Vitaminas para el Bueno, espíritu, para sí, continuar. sí. Y es eso, atreverte a ser tú delante de Dios. Y No hablando de delante de Dios, píldoras, sí, y ser tú mismo, sí, tal como eres, porque sí, así es como te va a desnudo, aceptar. con el alma No, desnuda. exactamente, y dice otras muchas frases, pero esa frase se me clavó. Pero claro, la falta de cultura general de los llamados pastores o líderes es lo que les lleva a tener una visión demasiado estrecha de la fe, demasiado reducida a lo que estudiaron, si es que estudiaron en un seminario, y que no han salido de esas cuatro paredes. Y el Claro. cristiano, y más si va a ser pastor, es bueno, el mismo, has dicho antes, de dejar que Dios nos sorprenda. Lutero, que era un genio religioso, aunque luego a mí no es un personaje que admire demasiado, porque hablaba de mucho, de más. Sí, sí, Pero hablaba él de decía más. una frase Oh, bonita: sí, dejad a Dios ser Dios. Y eso sigue sí, siendo un valor, y él lo entendió porque era un genio religioso, hay que admitirlo. sí. Dejad a Dios ser Dios, porque a veces no lo dejamos ser Dios. Le dictamos a Dios a quién tiene que salvar o a quién tiene que condenar o qué tiene que hacer. No, o sea, le ocupamos su espacio, su lugar. Sí. Y Calvino, que aunque era rígido, pero él decía que el pastor debe ser una persona que se exija mucho a sí mismo en todo, en conocimiento, en formación personal. Él era un humanista antes de convertirse a la Sí, fe. claro. Y dice, incluso haciendo lo mejor que pueda hacer, siempre estará falto respecto a lo que Dios exige de él. Y hoy no se plantea la seriedad del pastorado como se lo plantearon nuestros antepasados, de saber que en tus manos está la responsabilidad de ayudar a las personas a que crezcan y maduren en Cristo o a arruinarles la vida, a Oh, amargarse. es Y que seré, se da trabaja igual. con almas, no se toma Claro, se conciencia de trabaja eso. con almas sensibles y cada una en su edad, en su circunstancia, su familia, las condiciones familiares. Y Karl Barth, que no era tonto tampoco, era otro un gran teólogo, decía, ¿será salvo el predicador? Y se basaba cuando dice Jesucristo, de cada palabra que hablemos, tendremos Oh, que dar cuenta. Y como el predicador habla muchas palabras, sí, cuando las no lo escuche, probabilidades, será salvo, porque si muchas me, veces uno habla si, como tiene que hablar, le ha llegado el domingo, tiene que quedar bien, nota que algunas frases producen emoción y él insiste en esa frase porque la gente se emociona, pero está utilizando a la gente para emocionarla, no está dando un mensaje, claro, está abusando del púlpito para entusiasmar. Voy a esto. Entonces son muchos retos y es que, claro, la fe cristiana es como Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente y le sale la voz que dice, descálzate que estás pisando un terreno santo. Y hoy la gente está pisoteando la fe como si fue como cerdos cuando Cristo dice pisando las perlas del Evangelio y creen que pastor es cualquier cosa y es casi un animador, es una especie de, ¿cómo se dice eso? Estos que van en la showman, televisión echando bromas y no sé, bueno, un showman. showman, Y sí. venga, mezclan la risa con el llanto. No, no, estamos pisando un terreno sagrado. Sí, que Dios es nuestro Padre, pero que no es ahí una cosa para tomárnosla a la ligera. Sigue siendo un Dios terriblemente santo.
Y por eso es bonita la costumbre de algunos grupos religiosos de que se descalzan para entrar en el lugar santo. Decimos, que esto es un señor, un Sí, lugar de respeto, aquí no. sí, los evangélicos carecemos de la reverencia a Dios, ¿no? Sí, del sentido de lo sagrado. Eso decía Claro. este psiquiatra famoso, Y Carl posiblemente si uno habla Gustav de Jung. esto, lo tilden no sé, de cosas raras, pero es verdad lo que decís, Alfonso. Sí. Sí, hay un libro de un sociólogo canadiense, no recuerdo el nombre, pero se llama Jesus in Disney World, que lo han traducido al español, Jesús Sí, en Disneylandia. Las sí, iglesias han convertido en una especie de Disneylandia donde mm, se va a la familia a pasarlo bien. claro. Bueno, que haya mucha música, que los jóvenes, que está bien, ¿no? Que haya eso, pero que lo convierten en una especie de ir el domingo Claro. a lo que se llama la alabanza, pero que es una manera de bueno, Sí, de libre de el tema adoración. es quedarse en eso y no entender que Eso hay es. algo más allá, ¿no? Ujú. Ahí recién el problema es lo que nos pasa siempre, ¿no? Cuestiones que podrían ser medios, incluso para atraer gente, terminan convirtiéndose en fines. Bueno, Ujú. la racionalidad occidental ha decaído en eso. Basta con leer la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer y Ujú. ponerse un poco. Pero hablando de perlas, antes que nada, acá en Uruguay no hay, los pastores no toman ningún tipo de seminario. El criterio que predomina en las iglesias evangélicas para ser pastor es quién es el más obediente al pastor general. Es el único. No importa tu vida espiritual, no tenés que ser obediente, porque así se conserva y se sustenta la cadena de poder del pastor general. Si yo sé que los más obedientes a mí son los pastores y las autoridades, puedo mantener la estructura. Es horrible, pero Ujú. es así, Alfonso. Tristemente, es así. Y hablando de perlas, yo cuando me decidí primero me decidí por las humanidades, yo estaba estudiando administración de empresas, iba a ser contador o economista, nada que ver. Leí las palabras y las cosas de Foucault y me revolvió el bocho, como decimos acá, y dije, quiero estudiar humanidades. Primero quise historia, pensé un poco sociología y finalmente me decidí por la filosofía. Eh, y nunca tuve miedo ni nada de poder tener una crisis de fe o algo. Sí me preocupaba qué fueran a decir mi familia, mis amigos, mi entorno. Pero hubo una perla, un libro llamado Filosofía y Cristianismo, que escribió un tal Alfonso Ropero, español, dicen que es, eh, que me mostró que no había ningún tipo de exclusión, que no eran cosas excluyentes, que se podía vivir una fe rica espiritualmente y dedicarse a la filosofía. Ese libro lo leí con 25 años, Ujú. 25 o 26, no quiero mentir. Me lo compré, cuando lo vi dije, este libro es para mí. Luego me compré Introducción a la Filosofía, que es más gordote, pero el que me marcó fue Filosofía, Cristianismo, y, y eso ha sido una antorcha, no solo para mí, sino para muchos. ¿Vos lo has leído ese libro? Un poco, ¿Sí? algo. ¿Sos consciente de la influencia que ha tenido, eh, no, creo que no solo en mi generación, pero sobre personas que tenemos a veces dudas, que no las encontramos en las iglesias, que no las encontramos en un pastor, en un amigo, y necesitamos esas perlas. Y a veces, bueno, tienen que venir de Europa. Sí, bueno, el libro lo escribí con el corazón, con el alma, con todo, porque realmente me estoy respondiendo a mí mismo. El libro, a veces el autor piensa en una o dos personas como lectores, y entre ellos él. Como bien has dicho antes, a veces todo nuestro lo que hacemos gira en torno a una idea. Y hablemos de lo que hablemos, siempre estamos dándole vueltas a lo mismo, cada persona en la suya, ¿no?
Y esta idea era esta, cómo compatibilizar fe y razón mostrar la riqueza del Evangelio, para que no se creyese que el Evangelio es una reducción intelectual, ¿no? Y sí, disfruté de él. Nada más salir, la verdad que recibí críticas muy duras de gente con más Hace categoría, 20 digamos, años fue la primera edición, ¿no? 20 y algo ya de años. Fue en el Ya 19, 1919, la primera. No, 1919 no. Creo que sí. Perdón, 2000. Vamos a ver, 2000. No, 1990. 99. 99, exactamente. Sí. 1999. Antes 21 del años y algo. 98. La de la primera filosofía y cristianismo creo que en el 98. Y la otra un año después en el 99. 22 años entonces. Y 22 pico. años. Entonces, por el solo hecho de que yo hablo positivamente de Paul Tillich, ya me llamaron un Sí, falso profeta. En sí. fin, Y fue una citás una reseña. frase de Paul Tillich que habla sobre la necesidad de... Ay, yo la usé esa frase. Igual te cito, no te preocupes. En un librillo que escribí, el que te mandé por PDF, creo que es, o creo que es otro que quiero hacer desaparecer, que habla sobre la necesidad de no construir murallas o de construir puentes, si no me equivoco. Exactamente. Sí, eso es digamos, el pensador cristiano, un constructor de puentes. Claro, cuando uno Eso construye mismo, un puente hay constructor de un puentes. riesgo, el puente puede estar bien hecho o puede hundirse, ¿vale? Pero lo intentamos, queremos acercarnos y que otros puedan acercarnos a nosotros, no construir un gueto con murallas. Esa es la idea muy bonita, la de construir puentes. Bueno, pero luego, después de esa crítica feroz, porque incluso se me llamaba a arrepentirme del libro, yo no hice caso, pero no me gustó aquella expresión. Pero bueno, luego, por esta providencia de Dios, he tenido la oportunidad o el privilegio de visitar Latinoamérica, que todo me gusta. Yo me iría a vivir a Latinoamérica porque México me ha encantado y Colombia y todo pasa. Lo que voy. Ya en Puerto Rico vino un profesor de un seminario más o menos respetuoso, de mayor edad que en mi caso, que vino a felicitarme por ese libro, el primero, Filosofía y Cristianismo, que para mí fue el más original. El otro, un recorrido por el pensamiento, que eso lo puede hacer casi cualquiera. Sí, Pero es el otro, más un el manual primero, el es un otro, ¿no? planteamiento, qué es lo que realmente hay en conflicto y qué se puede arreglar. Claro. Y sí, en todos los países que he ido, hable de lo que yo hable, mucha gente, sea Asamblea de Dios, sea Bautista, han venido con el libro ya viejito del uso que le han dado a Sí. que se lo firme. Cuando se enteraron que yo iba, que yo no hablase del tema, eso les daba igual, pero quería. Y entonces sí, me he quedado muy sorprendido y me alegra. Cuando uno escribe el libro, nunca sabe qué impacto va a tener. Y yo Claro. digo que los libros son como los hijos. Tienes que dejarlo crecer y que ellos se busquen la vida. Y Sí, este libro ha sí. sabido buscársela y no me pertenece a mí, sino al lector. Porque el lector ve incluso más allá de lo que yo digo, porque tú estás escribiendo como español. Yo estaba pensando en filósofos ateos como Sabater. Yo quería responder a esto, a Sabater, a aquellos que están en mi entorno. De hecho, es un Claro. libro muy latino, en el sentido que está, bueno, digamos un español, está muy preocupado de los españoles, Marías, Claro. Granell, Zubiri, Ortega, pero otros, como Ortega estuvo en Argentina y en muchos países latinoamericanos, y México pues tuvo la herencia de Gauss y de otros discípulos. El libro, la verdad, está todavía, se sigue editando. Y yo me alegra que, que sirva eso. Es mío, pero yo ya no lo considero mío, lo considero de la gente que lo compra, igual que seguimos nosotros leyendo a un libro de Agustín o del mismo Kant. Kant ya murió, pero ahora es nuestro y nosotros sacamos y deducimos cosas que él a lo mejor no había llegado a pensarlo. Entonces sí, es el libro de los que más satisfecho estoy y del que quizá más bien ha hecho a este tipo de personas inquietas. Y ya que estás hablando de ese libro, tengo aquí en mano de un uruguayo que a mí me ayudó mucho, que es Juan Luis II. Son varias de Sí. sus obras, pero una que es del tema que, por si alguno de ustedes tiene acceso, de Juan Luis II, qué mundo, qué hombre, qué Dios. Es una especie de manual de filosofía superior a la mía. Juan Luis II tenía una cultura tremenda.
Pero empieza con una pregunta, si no se ve, pero yo la voy a leer, que es ¿por qué sumar filosofía a la teología? Fíjense, qué interesante. Eso es como empieza el libro. ¿Por qué sumar? Dice, si ya bastante tenemos lío con entender la teología, ¿por qué hay que sumar las dificultades de la escuela filosófica? Y todo el libro está basado en entender pues, el azar, la libertad, la responsabilidad. Tremendo. Y es un teólogo cristiano, nuestro hermano mayor, quien más ya murió hace unos años. Pero el verdadero teólogo y el verdadero cristiano siempre ha estado preocupado por entender esto, al hombre, al mundo, a nuestro Dios. Está relacionado, Dios crea al hombre en este mundo. ¿Y por qué? Es Dios el que lo ha creado, es el azar, es la evolución. Y estamos a veces, las iglesias, jugando a cosas pequeñitas, o eso no ni pequeña, a herirnos unos a otros por la sana doctrina, por las profecías o no sé qué, incluso como tú has mencionado, faltar a lo más elemental que es acompañar a las personas en su dolor o en su preocupación. Entonces, claro, necesitamos, sí, bien, en filosofía y cristianismo, pero yo me parece que necesitamos también, yo solo me gusta decir, basándome en Kierkegaard, necesitamos cristianos entre los cristianos, porque no todo Qué el que dice, lindo. Señor, entrará en el reino de los cielos, porque yo estoy a la puerta y llamo, si alguno de los cristianos oye mi voz y abre la puerta, entraré. Desgraciadamente hay mucho cristiano de nombre, de doctrina, pero cristiano de corazón yo lo pongo en cuestión. Y de vez en cuando me recuerdo y me consuela, o creo que es así, cuando Cristo dice que la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha y pocos entran por ella. Se puede entrar a la puerta del Evangelio por la prosperidad, por el gozo, por lo que sea, pero entrar por lo que es Cristo, el Cristo que quiere vivir su vida en nuestra vida, ahí no hay tanto. Entonces necesitamos cristianos que de verdad pongan su toque de espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad hablo de seriedad. De Juan Luis II para mí es un místico, porque la manera de escribir no es de solo un académico, y lo era. Es, vamos, algo de verdad tremendo. Y como el segundo, podría estar hablando de otros, pero digo por hablar en referencia a Uruguay. Lo que ha producido, o aquel famoso teólogo uruguayo, Emilio Castro creo que se llama. Sí, el pastor Emilio Castro. Personaje más Sí, intelectual que ellos, pero otro hombre con un conocimiento que a mí, en mi juventud, él y José Miguel sí, Bonino, ¿no? Miguel sí, Bonino, algo así. José Miguel Bonito, sí. Escribió un librito pequeño que se llama Militante de un Mundo Nuevo. Era un comentario a las bienaventuranzas. Y yo tendría pues 20 años quizá, pero aquel libro, vamos, a mí la de Miguel Bonino, José, me cautivó y me cambió, porque el cristianismo era eso, militante de un mundo nuevo, no solamente de un conformismo religioso, cambiar en mi caso, de ir a la iglesia católica, ahora voy a la evangélica. No, no es cuestión de cambiar de iglesia, es de vivir una vida. La vida esta que Cristo habla, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacificadores, y él lo explicaba muy bien. Entonces se ha olvidado poner a Cristo en primer lugar. Hoy el pastor es una pantalla que impide ver a Cristo, porque él ha hecho, yo he hecho y he estado, y mi amigo tal, y pertenece a este grupo, o ha fundado iglesias, y él es tan grande que Jesús a su lado se queda en una cosa pequeñita. Y hablan de sus anécdotas, hablan de sí mismos. Y bueno, en el púlpito de vez en cuando hay que hacer referencias personales, pero el personaje al que debemos apuntar es a Jesucristo, que es el que El es. único mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, Sí, claro, el cristianismo debe aprender incluso a leer cruzadamente. Juan Luis II no es evangélico en el sentido sí, protestante, pero es evangélico en el sentido de que lee los evangelios y los explica. Ya quisiéramos nosotros explicarlo como él. Hay que recurrir a estos autores, sí, no tener sí, miedo. Y como digo él, totalmente. y a decir otros. Pero hay una falta también de lectura en nuestro pueblo evangélico. Y el pastor no promociona la lectura, quitando lecturas simples, porque a veces tiene miedo a que el creyente de a pie sepa más que él, ¿no? Yo recuerdo aquí, y no pasa en Latinoamérica, aquí en España, entre varios pastores jóvenes
quisimos hacer una escuela bíblica pues para instruir sobre la Biblia. Veníamos de Inglaterra algunos, y bueno, no éramos nadie, pero fundamos un colegio. Pero uno de los pastores mayores decía que tenía que ser solo para candidatos al ministerio, porque si enseñamos a los fieles, al creyente común, a ver si va a saber más que nosotros y va a estar siempre cuestionando nuestras predicaciones. Y yo dije, bueno, pues mejor, porque así te obligará a que cuando prediques lo hagas con más consistencia bíblica, no cualquier cosa, porque a lo mejor al finalizar esa persona bien formada te dirá, pastor, como ha dicho usted este versículo, si esto no Claro. tiene nada que ver. ¿Entiende? Como Moisés cuando le dicen que hay 70 que, no, que están por ahí que fuera del campamento, y dijo, ojalá y todos profetizasen, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de personas que no tengan miedo de los miembros, porque según Efesios, el pastor es un siervo al servicio de los verdaderos ministros, que es la iglesia. Tenemos que capacitarla para que ellos sean sal y luz en medio de este mundo. Nosotros tenemos que contribuir a que ellos realicen su ministerio. En mi iglesia, por ejemplo, la mayoría de las conversiones se produjeron por parte de los miembros, en el testimonio que daban en sus Claro. compañeros de trabajo. Yo solamente trataba de cada domingo darle, como el Salmo 23, el pastor que pone buenos alimentos delante del rebaño, ¿no? Adereza la mesa delante de mí, pastos frescos para que ellos salieran del domingo con alegría, fortalecidos. Y eso es nuestra labor es nutrir al pueblo de Dios, no gobernarlo, no enseñorearlo. Jesucristo además eso lo criticó y lo dijo Claro. claramente, que ir al infierno de cabeza, porque los señores del mundo tienen dominio sobre No de será vosotros. así entre vosotros, Exactamente. que El es que el piensa título que tengo de un manejarlo gran proyecto en como la un cabeza. enseñorearse y no como un servir, pues de cristiano no tiene nada. Yo lo siento mucho por esa gente, pero créanme, esa gente tiene el futuro negro. No entrarán al reino de los cielos, pero sin ninguna duda, el que entre vosotros quiera ser mayor sea el servidor. Y lo más bonito es que cuando sirves al pueblo y tú estás contribuyendo a formar sus personas, contribuyendo a que ellos se realicen en madurez, bueno, eso es el gozo más grande. Nuestra autoridad no está en que nos obedezcan porque uno lo dice o yo lo digo, sino porque lo ven en tu vida, lo ven reflejado y que incluso sean capaces de superarnos a mí. Bueno, eso sería grande. Y ahí Porque está la uno, frase de Nietzsche, ¿no? sí, Enseñar a que se nos claro, abandonen. ¿Eh? Sí, claro. sí, totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Obras mayores que estas harán. Mm, El Señor sí. mismo dice. Que yo realmente no sé el significado que tiene ese versículo. No, nunca lo he podido, pero lo dice. Si el Señor mismo dice eso, ¿qué más nosotros, hombres de carne y hueso, queriendo apropiarnos de las conciencias de la gente, los terroristas de la conciencia, ¿no? Mm. Y bueno, ya pasamos la hora y media de charla, Oh, para dejarte ir a dormir, porque pues sí, allá, aquí ya allá, allá, casi en, es la allá una en de la España es noche. tarde, y vos tenés tu Aquí horario para estamos durmiendo. acostarte, tranquilo. Te quería agradecer mucho, de corazón. Espero que se repita y que podamos también tener otras reuniones, quizás más privadas con la gente de la sociedad, y ir creciendo en esto, que el Señor nos acompañe. Y quería leerte, lo más rápido que pueda. En 1965, cuando fallece Tillich, 79 años de edad, Adorno, que había estado bajo el mentoreo de él, comienza a dar un seminario sobre Kant, Hegel y Marx. Y había pasado 2 semanas de que había fallecido Tillich. Y Adorno era un ateo recalcitrante, obviamente, ¿no? Sabemos Theodor Adorno. Sin embargo, ahora recién, hace poco se tradujeron estas lecciones de Adorno, que se llaman lecciones sobre la teología negativa. Mm, Buscarlo si querés después, porque están recién traducidas. Son las lecciones que dio antes de la publicación de la teología negativa, no, perdón, dialéctica negativa. Antes de la publicación de la dialéctica negativa. Y mira lo que dice. Pienso que tengo la obligación para con ustedes y también para conmigo mismo de decirles que Paul Tillich fue uno de los seres humanos más extraordinarios que conocí en mi vida y que tengo hacia él el más profundo agradecimiento, un agradecimiento como solo lo siento hacia muy pocos seres humanos. Si en aquel entonces
y habla de 1931 cuando lo ayudó por el tema del nazismo. Si en aquel entonces no se hubiera arriesgado tanto por mí, y sin duda a pesar de las diferencias entre nuestras procesiones teóricas que dirimimos sin consideración alguna del primer día, es muy dudoso que ahora pudiera hablarle a ustedes. Es incluso dudoso que yo hubiera pues sobrevivido. Por esta no solo es una reminiscencia puramente privada, sino que se relaciona con la cualidad sin parangón y mente única de Tillich, una franqueza, una apertura en la actitud espiritual como no la he experimentado jamás en un ser humano de modo semejante. Y a lo último pide, les agradecería que se pongan en pie de honor por Paul Tillich. Tremendo. Es más largo el texto, te leí una parte, Esa pero frase qué, te qué la brillante que Teodor Adorno haya dicho eso sí, sí, sí. sobre Tillich. Anhelo el día que seres tan radicalmente en posiciones teóricas diferentes como Teodor Adorno de los cristianos puedan decir eso de alguno de nosotros. Lo anhelo con todo el corazón. Después te voy a mandar el texto completo. Sí, 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 yo, bueno, me parece tremendo y bonito, y porque además de Tillich yo he oído bulos muy feos de él, pero son bulos. Y yo creo que sobre todo de gente con la que me he enfadado, pero físicamente, que vienen de colegios universitarios o seminarios de Estados Unidos aquí a misionarnos y a leccionarnos a los indígenas españoles. Y vienen siempre con una negatividad tremenda, sobre todo a Tillich, a Karl Marx también, pero a Tillich más. Y le digo, pero ¿eso de dónde vienen esos bulos o esa? No, lo dijo el profesor. ¿Y cómo sabes tú que el profesor de dónde ha sacado él esa cosa? No, el profesor dirá que el otro profesor. Y así sucesivamente. Claro. Es como el cuento de Eduardo Galeano, No, no sé si lo conoces. No juzgues. Si tu hermano dice a alguien una cosa negativa, procura ver si eso tiene fundamento. Y aunque tu hermano se haya muerto, tú no te lo creas. Tú trata de ver si eso es así o simplemente una manera de desacreditar a los difuntos. Y bueno, y yo sí creo que ese testimonio de Adorno, vamos, es irrebatible, irrefutable. Esto. Yo lo Ya tengo quisiéramos muchos publicado y ya cristianos que dijesen eso de nosotros cuando muramos, ¿no? Lo tengo publicado y te acabo de etiquetar en Facebook, así que cuando Sí, claro. terminemos... Además, él, como sabes, a algunos no sé si les gustará o no, pero da igual, fue así. Él militó en el Partido Socialista porque en aquella época el Partido Socialista era el que se oponía a Hitler, al nazismo, a la segregación racial, al judaísmo, semitismo. Se jugó la vida literalmente por el bien ajeno. Y por otras personas que no pensaban como él, como Adorno. Claro. Él se la jugó. Adorno se doctoró con Tillich y él se la jugó para ayudarlo a salir del país. Ciertamente. Los principales miembros de la escuela de Frankfurt tuvieron que emigrar a Estados Unidos, vos lo sabrás mejor que yo. Y Tillich lo ayudó. Él lo dice todo eso. Yo te lo leí corto, pero... Y bueno, para despedirnos, gracias por todo, gracias por la confianza. No sé qué viste en este loco, pero no te voy a defraudar. Y te quiero leer un pequeño cuento de Eduardo Galeano, un gran escritor uruguayo, me gusta. Que se llama El Banquito. Capaz que lo conoces, pero creo que refleja un poco a veces la situación que nos encontramos y terminarla con este banquito, dice, con este cuentito. Dice, Sixto Martínez cumplía el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar,
se supo. Hacía 31 años y 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito porque estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriese sentarse sobre pintura fresca. Eduardo Galeano. Gracias por todo. Un placer. Se ha ido el tiempo volando. Vamos a seguir repitiéndolo. Te quiero Muy mucho en bien. el Señor, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Seguimos. Bendiciones. Muy bien. Hasta luego.